Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Ahora el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. Se nos bendiga en esta hermosa noche. Amén. La noche se está oscureciendo temprano, ¿no? Amén. Puede sentarse. Mientras el pastor Mejía decía eso de los betas, a mí se me vienen enseguida lo que uno ya sabe, lo que uno conoce, ¿no? Y usted sabe que toda ofrenda que el pueblo de Israel le presentaba a Dios tenía que tener dos elementos necesarios. La ofrenda de libación, que se llama también, ¿verdad? Tiene que tener harina y aceite. Y eso es símbolo de la provisión. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, es símbolo de que Dios nos ha provisto y que Dios va a seguir proveyendo. ¿Sabía usted eso? Y aceite es símbolo de la unción, de gozo, del Espíritu. El Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, por ahí que tenemos que dar con alegría, con gozo. Y nos metemos la mano y el más chiquitito que encontramos, ¿no? Una vez yo le aprendí a un pastor, pero hace años, él dio una enseñanza y él dijo algo en esa enseñanza, dijo, por lo menos nosotros deberíamos darle la ofrenda, por lo menos debería ser lo que nosotros ganamos en un día. O mínimo así, lo que ganamos en una hora. ¿Cuánto se gana usted en una hora? ¿Cuánto le pagan la hora? ¿15 dólares? ¿20 dólares? Pero nosotros sacamos el más pequeñito, ¿no? Y sabe que yo lo aprendí de ese pastor cuando él dio esa enseñanza. Y todavía estamos cortos. Pero yo lo he practicado y yo he sido bendecido. ¿Verdad que se lo prometo? En esa parte de bendición, cuando uno no miramos y lo damos con eso, con ese gozo, con esa alegría, es para el beneficio personal, aunque usted no lo crea. El pueblo, Dios no se beneficiaba con la ofrenda del pueblo. El beneficio estaban establecidas para adorar a Dios, pero para bendición del pueblo. Un privilegio que Dios nos da en nosotros ofrendar. Amén. Así que métale, ¿verdad? Y trate, mire, a mí no me gusta hablar de estos temas, pero sea consciente con su diezmo. Sea consciente con lo que usted gana.
Si se ganó 100, dele 10 y quédese con 90. Esos 90 le van a alcanzar y le va a sobrar. Se lo digo en forma personal otra vez, porque lo vivo y lo practico hasta el día de hoy. Hace muchos años. A mí no me gusta hablar de estos temas, pero es para bendición suya. Sea fiel con eso y Dios, mire, Dios no se va a quedar, pero con nada. No le corte la colita. En su presupuesto, como decía el pastor, lo primero que tiene que tener usted, antes de la renta, antes del carro, pero usted tiene sus prioridades, ¿no? El carro, la renta, los biles, y al último el tiempo. Entonces, o cuando llego aquí se cortó la timada. Chuta, tengo 50 nomás. Tiene que ser su prioridad número 1. Póngalo ahí, acuérdese de mí, practíquelo. Saque su ganancia, cuánto es, cuánto ustedes todos saben cuánto ganamos. Póngalo ahí. Número 1, el diezmo a Dios, lo que es de Dios. Probadme ahora en eso. Amén. Tenemos a nuestro maestro con nosotros ya. ¿Está todo despierto? ¿Está todo despierto? Ok, estamos ready para la segunda parte de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 4 y 5, ¿no? Correcto. Solamente 2. Mire, Mario viene, parece ángel de blanco, ¿no? Gracias. Amén. Así que aquí vamos a dejar a nuestro hermano Mario con nosotros, con esa enseñanza. Amén. Ah, no, está bien, moderno ya. Sí. Gracias. Que Dios los bendiga. La verdad que con este micrófono parezco un reportero, ¿verdad? La verdad que es una bendición estar con ustedes y la verdad que lo que dice el pastor es cierto. Yo me recordé también, bueno, fue para todos, yo me incluyo, ¿verdad? Una enseñanza que yo les di acerca de cómo manejar las finanzas. Entonces, algunos tal vez se recuerdan. Yo les dije 80, 10, 10. O sea, 80 para nuestros gastos, 10 para ahorrar y 10 para la ofrenda. Y ahora los que tienen negocio es diferente. Ahí tienen que ahorrar más. Pero bueno, como dice el americano, never is too late, right? Para hacer las cosas correctamente. Bien, hermanos, vamos a continuar el estudio. Hoy terminamos Primera Tesalonicenses, pero antes de eso yo quiero que oremos. Oren por mí, por favor. Amén. Bien, amante Padre, gracias en Roque, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias porque tú me permites acá para poder compartir tu palabra. Te pido que tú me ayudes con el Espíritu Santo de mí para que pueda hablar a tu pueblo, Padre, y dame la fuerza y la fortaleza, y a mis hermanos también que sean hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, cuando a mí me tocó esta segunda parte, yo dije, me hubiera tocado mejor la primera, porque la sentí más fácil, pero la verdad que Dios sabe por qué, no hay casualidad. Dios sabe por qué me tocó esta parte. Mire, el Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, es acerca de enseñanzas y recomendaciones. O sea, enseñanzas y recomendaciones para el pueblo de Tesalónica. Y obviamente ahora es para nosotros, ¿va? Las enseñanzas y las recomendaciones. Tenemos una foto ahí, no sé si tú la puedes pasar. Sí, por favor, de los mapas. Miren, se recuerda que Kevin mencionó que habían problemas, pero no sabía qué tipo de problemas habían ahí, ¿verdad? Porque no dice, pero posiblemente uno era que cómo tenían que lidiar ellos con la persecución
O otro era cómo deben comportarse los cristianos. Y la otra era cuando llegaba Jesús. Cuando llega Jesús y qué les sucedería a los cristianos que mueren antes de la llegada. ¿Se recuerdan? Porque, bueno, ¿y qué pasó con los que murieron antes? Entonces, esas eran una de las preguntas que tenían los de Tesalónica. Y yo me imagino que si Pablo no lo hubiesen, perdón la expresión, no lo hubiesen echado de ahí, él se hubiese quedado más tiempo. Porque estaba en un punto estratégico, ¿no? Ahí en la vía Egnata, no la vía Ingrata, sino la vía Egnata. Ahí Pablo muchas veces, bueno, salía de Troas se iba y después agarraba la vía Egnata para agarrar a Tesalónica. Entonces ese lugar era estratégico tanto por vía marítima como por vía terrestre. Ahí pasaban los soldados, los comerciantes y también el turismo. Esa es como decir la interestatal, ¿verdad? Que conocemos ahora. Entonces era un lugar estratégico en donde Pablo si hubiese estado más tiempo, ¿verdad? Pero ustedes saben que lo sacaron a él, ¿no? Bien, entonces, por eso se tuvo, porque ese era un lugar estratégico, así como Efeso y Corinto. Entonces tuvo que moverse de ahí, pero ustedes saben que la semilla crece. Allí eran aproximadamente en ese entonces como unos 100,000 habitantes. Y ahora hay cientos de iglesias cristianas. ¿Qué les parece? Lo que la semilla que Pablo regó se esparció. Bien, vamos a entrar de lleno entonces a primera de Tesalonicenses. ¿Tenemos todo? Amén. Amén. Perdón. Dice que el capítulo 4, versículo 1. Por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene que conduzcáis y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Se recuerdan que le habían llegado noticias a Pablo de que esa iglesia pues estaba, a pesar de la persecución, esa iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Y había amor entre ellos. Pero viene y Pablo les quiere hablar acerca de la santidad. Y yo tengo acá algunos conceptos, llamémosle así, de la santidad. La santidad es alcanzar un punto de madurez espiritual en lo que uno es capaz de negarse sistemáticamente a hacer cosas que saben que están mal. Es posible que cometamos errores de juicio, pero no podremos el pecado por encima de lo que sabemos que Dios espera de nosotros. Aquí tengo otra. La santidad es una meta que debemos seguir el ejemplo de Jesús. De una infancia espiritual pasó a una madurez espiritual. A veces hay deslices, ¿verdad?, ocasionales, pero Dios ofrece su gracia y su perdón a los que se arrepienten. Y también hay otra, la última, es que la santidad es una descripción de nuestro Dios único. Dios es santo, y se recuerda también antes que las cosas se santificaban para Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando llegamos a Dios, llegamos a servirle a Él. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a santificar para Él. Amén. Pablo constantemente deseaba la perfección en Cristo. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos de la voluntad de Dios y la santificación. El verso 3 dice: abstenerse de la fornicación, o sea, todo pecado sexual,
toda clase de relaciones ilegítimas. Eso, fornicación, viene del latín pornea. Eso incluye lo que es prostitución y la falta de castidad también. Recuerden de que ahí había mucho, llamémosle libertinaje, ¿verdad? Entonces, de eso le habla Pablo, porque a pesar de, había gente nueva, gente recién convertida. Entonces Pablo le habla a todos, ¿verdad? Y al final vamos a ver. Entonces esa gente recién convertida, pues, tenían que inducirles por el camino de la santidad, ¿va? Entonces habla el versículo 4, dice, saber cómo tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? Ahí le está aconsejando que tenga a su esposa en santidad y en honor. Vamos a ir el verso 5. Dice, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, recuerden que hay gente también del mundo y miren, ¿qué es concupiscencia? Es sentir exceso de deseo, de concupiscencia. Están la carne, están los ojos y la soberbia de la vida también, ¿verdad? Vamos por el verso 6. Dice que ningún hombre defraude a su hermano a seducir a su esposa para corromperla y deshacer el hogar. Miren las recomendaciones que está dando él. Esto se refiere a un pecado sexual y no engañar, trata con la inmoralidad sexual. Vamos con el 7. Andar en santidad y no inmoralidad de perversión sexual. O sea que la inmoralidad es lo que destruye la relación que tenemos con Dios y eso es el pecado, ¿verdad? En sí. Vamos verso 8. No despreciar a los hombres. Las escrituras que expresan este principio de varias maneras. Dios considera ciertos pecados como pecados directos contra el asesinato, maltratar. O sea que el maltrato puede ser físico y psicológico también. Nosotros podemos maltratar a alguien sin pegarle, ¿verdad? A veces nosotros maltratamos a los hijos, a nuestras esposas y lo hacemos verbalmente, ¿verdad? Y dice también que Él nos dio, esto está en Romanos 8 del 14 al 16, yo se lo voy a leer. Nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra de Abba Padre es como decimos nosotros, se va para apreciar papito lindo, ¿verdad? Él nos dio el espíritu de adopción, él es nuestro Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Y ahí vamos con el verso 9. El verso 9 nos habla del amor y nos lo habla dos veces. Si nos habla dos veces es por algo. Nos habla del amor fraternal y de amarse unos a otros, ¿verdad? Y le dice, no hay necesidad que yo se lo diga porque ustedes ya lo saben. ¿Y por qué ya lo saben? Porque está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está en Levíticos 19, 18, para los que les gustan anotar. Y Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces habla del amor y nos sigue hablando. Y el verso 10 dice que abundar en amor. Y el
el verso 11, me toma, por supuesto, y dice, y que procuréis, o sea, que te esfuerces a tener tranquilidad. Pero fíjate que esta palabra, esforzarse, del griego tiene dos palabras. Es amar y honor. Entonces, yo tengo que amar las cosas honorables. Tengo que hacer las cosas honorables que le agradan a Dios. Entonces, si yo hago las cosas que le agradan a Dios, lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer con honor. Entonces, viene que va a haber tener tranquilidad. Entonces, no tenemos que ser dramáticos. Hay gente que es bien dramática, no, tiene un dolor de cabeza y dice que me voy a morir. No, ser tranquilos, ¿verdad? Y algo que a mí me gustó, y dice ocuparnos en vuestros negocios. Quiere decir que nos ocupemos de nuestros asuntos. ¿Te acuerdas que dice el americano? It's not your business, ¿cierto? Ahí me recordé de eso que ellos dicen, o sea, que este es nuestro asunto, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Ah? Entonces tenemos que preocuparnos de nuestros asuntos, no meternos en la vida de los demás. Es cierto que a veces tenemos que ayudar a las personas, pero ayudarlas no quiere decir que nos vamos a meter en la vida de ellos, ¿verdad? Yeah. Y dice, y trabajar con vuestras manos. O sea que no tenemos que trabajar. A veces nosotros no queremos trabajar, pero tenemos que hacerlo. Hay compromiso, tenemos que trabajar, ¿no? O sea que no ser ociosos, ¿no? Y repito, no metiéndose en la vida de los demás. Es obvio que a veces tenemos que ministrar y tenemos que esforzarnos de vivir una vida tranquila y no una vida dramática. Vamos en el verso 12. Para que ustedes caminen adecuadamente según lo que dice la Biblia y también según como el Espíritu Santo nos vaya a guiar y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a ganar el respeto de las personas que no son cristianas, ¿verdad? Porque miren, les voy a decir algo, siempre a nosotros nos van a señalar. Si ustedes hacen algo malo, mira, ser como aquella persona. Y si hacemos algo bueno, nos va a decir, mira, debe ser como aquella persona. Mira a esta persona. Entonces, tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar por el consuelo de la venida de Cristo, el arrebatamiento. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? La palabra rapto. ¿Sí la habían escuchado? Bueno. El verso 13 le dice, pero no quiero que ustedes se opongan al saber de aquellos que estén dormidos, no sientan tristeza como los demás que no tienen esperanza de mí. Mire, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo lo entierra, ¿cierto? Quiero parafrasearles algo acá. Aquí está. Esto se compone de dos partes, ¿sí? Pueden ver, ¿verdad? Entonces, cuando nos morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo físico? Lo entierra, ¿cierto? Lo entierra. Pero nuestra alma se va. Y se va. Si son cristianos, se van con el Señor. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Amén. Vamos a seguir.
Dice, porque si creemos que Jesús murió, mire, Jesús murió en la fiesta de la Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua? ¿Sí se recuerdan ustedes en Egipto de que vino la última plaga donde iba a morir el primogénito? Entonces, ¿qué tenían que hacer ahí? Tenían que hacer un cordero, matar el cordero y poner la sangre alrededor de la puerta de memoria. ¿Para qué? Para que no muriera. Entonces hubo un sacrificio. Entonces, ¿quién es el cordero? ¿Qué dijo Juan el Bautista? De ahí el cordero de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Y también Pedro dijo un cordero sin mancha y sin contaminación. Está en 1 Pedro 1:19. Pero hay otro asunto, que Jesús murió, pero resucitó. En 1 Corintios capítulo 15 dice que Jesús murió, pero resucitó. Jesús murió, pero Dios lo resucitó. Entonces, si Dios no hubiese resucitado a Cristo, entonces no tendría sentido. Pero así como Cristo resucitó, todos los que murieron en Cristo van a ser resucitados. ¿Verdad? Amén. Dice, por lo cual decimos, el verso 15, por lo cual decimos esto, que por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que andamos por ahí por la vida, nosotros jamás procederemos. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende ¿de dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo transformado. Y son tres cosas. Un grito de sonido fuerte, y la voz de un arcángel, y la trompeta de Dios. Entonces, los que murieron en Cristo, van a ser resucitados. Dice, después de esto, versículo 7, después de esto, Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en este momento, y nos reunimos y seremos arrebatados para Él en el encuentro con Él en las nubes. Pero mire, el encuentro de Él con el Señor no es de encontrar, porque no sé si ustedes a veces van a un lugar y encuentran a alguien, ¿cierto? Lo encuentran, pero cuando ustedes lo encuentran es casualidad. Entonces, ¿no les ha pasado? Yo la pasada caminando por Spring, me gritaron Mario, que era una compañera que estaba trabajando, ahí trabaja en Spring, en un restaurante. Y mire, yo me encontré con ella, pero no lo planificamos. Ahora dice que va a ser un encuentro. Ese encuentro la palabra es un sustantivo, es algo que ya Dios lo planificó, que nosotros nos encontremos con Él en la noche. ¿Están conmigo? Si no, anoten ahí sus preguntas para después, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Mire, aquí encontramos una triple promesa en el versículo 17. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Número 2 y 3, y estaremos siempre con el Señor. Mire, el paso. Seremos arrebatados, seremos removidos. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. Entonces, va a haber una transformación. ¿Y qué es transformación? Cambiar de cuerpo y de forma. Así como el gusano, ¿verdad? Gusanito, y después ese gusano, ¿qué pasa? Se convierte en una linda mariposa de colores, ¿verdad? En 1 Corintios 5:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no?
el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces dice el verso 18, por tanto ustedes son llamados a animarse unos con otros por esta esperanza bendita. Miren, tenemos esta esperanza bendita. Gracias a Dios que Cristo murió, pero resucitó. Ahora vamos por el capítulo 5, que es la última parte. Mire, el día del Señor. ¿Han escuchado ustedes que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿Lo han escuchado? Pero mire, eso no es para nosotros. Nosotros no vamos a ver eso. Esos son para los enemigos de Él, para los que no creen. Para eso es. Dice el versículo 1. Los tiempos de las temporadas, hermanos, no necesita que les escriban porque ya fue escrito, ustedes ya lo vieron, están en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben, verso 2, ustedes saben perfectamente que el día del Señor, o sea que el juicio, la ira, los enemigos de Dios, el día de su juicio, de su ira, va a ser como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para el mundo, no para nosotros. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Los dolores, las que son madres no me dejarán mentir. El dolor es fuerte. Por eso ahorita me recordé de las encuestas que yo hice. Miren, los hombres son llorones, porque apenas parten un dedo y ya quieren llamar al 911. Cuando las mujeres son más fuertes, en serio, y a mí me consta, son más fuertes. Bueno, sigamos entonces. Repitiendo el verso 3 del capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor no vendrá como ladrón a los cristianos. Ahora, verso 14. Pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no pertenecen a la noche ni a las tinieblas. El verso 6. Por lo tanto, no se duerman a ignorar lo que está en el mundo, sino velemos. Eso de velar es como algo del ejército que se ponen a velar, ¿verdad? Ahí atentos. Entonces, velemos a las señales proféticas. ¿Y dónde están las señales proféticas, hermano? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí tenemos las señales proféticas, que nos indica que hemos llegado a los últimos días y a nuestra esperanza bendita. La esperanza bendita es el rapto, cuando nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? Es que actuemos con conocimiento de conducirnos con la verdad. Por ejemplo, los que se embriagan no funcionan adecuadamente porque no perciben. El verso 8, nosotros que somos del día, somos sobrios, discernimos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que vestirnos ¿con qué? Con la coraza de fe, es la que nos protege, ¿verdad? En este tiempo porque seremos atacados. ¿Y con qué? Con el casco de la esperanza de la salvación. Tenemos también otra esperanza. La salvación es una esperanza. La vida eterna es una esperanza. Ahora vamos por el verso 9. Porque Dios no nos ha puesto destinado para la ira, sino para obtener salvación, la bondad del reino por medio del Señor. Versículo 10. Quien murió por nosotros en la Pascua, en la redención.
Que cuando estaba leyendo esto, dije, gloria a Dios, ¿no? Entonces, no importa si nosotros estamos vivos o estamos muertos, o como dice el americano, no matter what, ¿verdad? Estaremos con Él. Viviremos con Él juntamente. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones para la vida. Recomendaciones para la vida en comunidad. Eso es del versículo del 5 del 11 al 22. Dice que nos animemos unos a otros. ¿Con qué? Con la esperanza bendita. El número 2, que nos edificamos unos a otros, que nos ayudemos a fortalecer unos a otros, ¿verdad? A veces nosotros al herido lo matamos, en lugar de ayudarlo, me comprende, de ayudarlo, lo destruimos. Y dice, punto número 3, reconocéis a los que trabajan entre vosotros. Mire, aquí se refiere a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a los diáconos, a los que trabajan allá afuera, también a todos. Tenemos que reconocerlos, tenemos que apreciar. Esa palabra apreciar quiere decir extremadamente. Miren, apreciar el valor extremadamente, el verdadero valor de la persona. Por lo visto, ellos no estaban valorando a sus líderes y nosotros no valoramos a nuestros líderes. Santo bendito. Entonces tenemos que valorarlos. Por algo Dios los puso. Amén. ¿Verdad? Amén. Dice, ahora el punto número 4, amor por causa de su obra, por lo que ellos hacen. Mire, todo, nosotros no valoramos. Por ejemplo, los hermanos que están afuera, con el frío y todo, ellos están trabajando allá. Los diáconos también, todos, el pastor también. Yo me recuerdo, el pastor no sé qué día dijo, miren, él dijo las funciones que él tenía y mencionó un sinfín, hasta una de las que mencionó y a mí me consta, es de Uber, lleva a la gente y de prestamista y etcétera, etcétera. Entonces, pero a veces nosotros no valoramos. Tenemos que valorar a nuestras autoridades y no solo valorarlas, sino respetarlas, ¿verdad? Amén. Dice también que tengamos el punto número 5, que puede tener paz entre vosotros. O sea, que no contiendas, no iras, no pleitos, no, sino volvemos a insistir que lo que tenemos que hacer, amarnos los unos a los otros. El verso 14, que amonestes a los ociosos. A la gente que no trabaja, pues hay que decirle que trabaje, pero exhortarlos, ¿verdad? No decir que otros aquí son que no sirven para nada, no. Amonestarlos, ¿verdad? Pero con sabiduría. Y también el verso 14, alentados a los de poco ánimo. Hay gente que está desanimada. Todos hemos pasado por ese proceso. Miren, yo he pasado por este proceso, estar desanimado, pero ¿sabe quién me ha ayudado a mí a levantarme? La palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero hay gente que está desanimada, hay gente que no viene. Si ustedes miran que no viene, vayan, llámenlo o vayan a visitarlos, pero hay que animarlos, hay que animar a esa gente. Y luego siempre en el 14 dice que sostengáis y que ayuden a los débiles. Usted sabe que hay de todo tipo, hay gente que es débil, yo les llamo también que son huesos de cristal, que por cualquier cosita ellos se ofenden o cualquier cosita se sienten mal, o tal vez uno lo mira y no lo saluda. Entonces toda esa gente pues es débil, pues hay que ayudarles, ¿no? Y el verso 14 también, que seáis pacientes para con todos. A veces nosotros somos pacientes
solo con ciertas personas, con nuestros papás, por decirle algo, con nosotros. Pero tenemos que ser pacientes con todo, no importa. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé ese don, ¿verdad? Dice que ninguno, el verso 15, que ninguno pague a otro mal por mal. Que Dios nos dé discernimiento para eso, ¿no? Siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y otra vez nos vuelve a decir que nos amemos unos a otros. El verso 16, que esté siempre gozoso. Miren, y eso lo dice en varias partes. Dice que estemos siempre gozosos. Y ¿saben por qué tenemos que estar gozosos? Por el resultado que viene. ¿Me comprende? Yo les digo porque a veces hay luchas, pruebas, y uno no se siente gozoso, pero tenemos que estar gozosos por el resultado que viene, porque ahí viene la victoria. Y tenemos que orar sin cesar, pero cuando oremos también, quedémonos callados para poder escuchar la voz de Dios. Porque mire, es aburrido cuando usted está hablando con alguien y solo la otra persona habla y no lo deja hablar a uno. ¿Cierto? Entonces también tenemos que orar. Porque a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos y pedimos consejo y vamos con el pastor, igual hacemos lo que nosotros queremos. ¿Y si me comprende? Una pareja que diga, mire, nos vamos a casar. No le dice, pastor, ¿será que me puedo casar? Sino que una vez nos vamos a casar. ¿Y qué van a hacer? No tienen vehículo. Ay, mi tío tiene carro. ¿Y de qué van a vivir? Nos vamos a las misiones. Entonces, ¿me comprenden? Sí, aunque no lo crean, se han visto casos. Y vamos al verso 18. Dar gracias a Dios por todo, o sea, que por las pruebas. Mire, ahí viene la palabra en griego, es decir, nikeo. Ahí viene la palabra nai, que quiere decir victoria. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque van a haber pruebas, pero después de esa prueba viene la victoria. Mire, yo he tenido pruebas sobre pruebas, y tanto así que he dicho, ya no más, ya no más pruebas, ya ahorita ya no más. Y no, viene otra prueba más. Dios lo prepara a uno. A través de las pruebas, Dios lo prepara a uno y lo hace más fuerte. Y dice, no apaguéis el Espíritu. Quiere decir, el Espíritu Santo es fuego. Entonces no hay que extinguir el fuego. Y el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de hacer las cosas que están atrás. Dejar el pecado. Usted sabe que pecar es errar al blanco, es errar al blanco de la santidad. Entonces, si nosotros no actuamos como Dios quiere, entonces estamos extinguiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, verso 21, examinarlo todo y retener lo bueno. 22, abstenernos de toda especie de mal. Ahí no dice un poquito, sino de todo mal. Y versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para vivir en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, fiel es Dios, que lo hará, que les dice, oren por nosotros y saluden a todos con un beso santo, con un ósculo santo. Y ahí les dice Pablo, que yo les imploro por el Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Entonces, en conclusión, tenemos que vivir en santidad, amar al prójimo,
tener fe en la esperanza bendita y no extinguir el fuego del Espíritu Santo. Bien, ahora con esto termino. Ahora, si hay preguntas, pues estamos aquí, estamos más incluidos a los maestros que tenemos acá. Pastor también, y si no tenemos la respuesta, se la daremos más adelante. ¿Tienen preguntas? Si no, yo les voy a preguntar. Amén. Amén. Lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, ¿no? Vamos, yo me paro por aquí. Gracias. El hermano Brian nos va a ayudar ahí con los micrófonos también. Ok, yo tengo una idea. ¿Por qué no cerramos Facebook ya? ¿Vamos a cerrar? Porque estoy viendo que a veces en lo que hablábamos salen cositas ahí que es mejor que se queden aquí en la casa nomás. Ok, así que nos despedimos en Facebook y nos vemos el domingo a las 2 de la tarde.